El 19 de enero de 2025, el Palau de la Música de Valencia acogió la premier del cortometraje inclusivo Tiempo de Blues. Más de 400 personas, con y sin discapacidad, pudieron disfrutar del evento, organizado por el Ayuntamiento de Valencia en colaboración con la asociación micineinclusivo.com. Tenemos proyecciones de cine inclusivo, tenemos una experiencia sensorial, va a haber una parte de un show cómico, 2 capacitados, en el que actúa una persona que creo que conocéis todos y todas y que es muy querido. Gracias al Ayuntamiento, la premier contó con interpretación en lengua de signos y subtitulado en directo, así como con la intervención de Luis Bañó, presidente del CERMI Comunidad Valenciana. ¿Qué sería del arte si no pudiera ser disfrutado por todos y por todas? Esta es una pregunta que Tiempo de Blues responde con contundencia, demostrándonos que la accesibilidad no es un lujo ni una concesión, sino una necesidad urgente. También agradecer al movimiento asociativo, a todas las personas que nos ayudáis, que participáis, que nos escucháis, que establecemos un diálogo, hablamos de lo bueno, de lo malo, de lo mejorable, pero siempre hacia adelante, ¿no? Al final creo que también la parte constructiva de este tipo de eventos hay que destacarla. La escucha activa y aportación de propuestas constructivas también son compartidas por Vicente Guimerá, director del Palau. Antes se ha comentado la dificultad que hay aquí en la sala. Somos conscientes y de hecho este año tenemos el presupuesto en inversión para poder crear y poner salvaescaleras y plataformas salvaescaleras a esta sala que por primera vez los tendrá. Hemos ampliado totalmente ese espacio y vamos a conseguir que esta sala también, igual que la otra, sea también accesible para todo el mundo. Desde el Ayuntamiento, intervino Javier Copoví, director de la Dirección General de Discapacidad e impulsor de la premier. Vamos a estar ahí, no lo dudéis, apoyando la inclusión como objetivo fundamental de una ciudad sostenible, accesible, abierta y acogedora. Tras el evento, la respuesta del público, personalidades y equipo de Tiempo de Blues no se hizo esperar. Tengo la piel de gallina, ha sido un evento espectacular, donde todos hemos disfrutado de que, bueno, la inclusión en el cine sí es posible. Yo soy Coda, mis padres son sordos. Al ver toda la inclusión de lengua de signos, subtítulos, la audiodescripción, ha sido muy diferente y también pues me enorgullece porque al final del día mis padres no pueden ir al cine a ver las películas, entonces ver esta película con mis padres, de las pocas que puedo ver con ellos, pues me alegra muchísimo. Es un regalo porque abre puertas para muchísimas cosas y en general también pues a los niños, por ejemplo, se han sorprendido muchísimo. Mi hijo pues ha empezado a utilizar la lengua de signos, por ejemplo el aplaudir, y ha sido un verdadero regalo. Sin duda el trabajo de Miguel Ángel lo que ha demostrado es que la accesibilidad es posible, también la cultura, de forma que llegue a todo el mundo de la misma forma. Soy Fernando, soy ciego total. Y me ha gustado mucho, sobre todo, conocer los entresijos del rodaje. Al final te llega el corazón y las lagrimillas se caen, o sea que animo a todo el mundo a verla, este corto maravilloso, porque te das cuenta de las trabas y los obstáculos que hay y cómo se puede disfrutar del cine a través de otra mirada. La verdad es que muy bien, me he llevado una sorpresa, no me esperaba que el corto fuera tan emotivo y al mismo tiempo como tan sencillo. Me ha encantado y pienso que esto se debía hacer más veces para dar visibilidad a tanta gente que nos puede aportar tantas cosas buenas. Muy contento de ver a mucha gente que hacía tiempo que no veíamos y con muchas más ganas de seguir haciendo cosas, muchas cosas. Es grandioso que pueda tener este apoyo. El Ayuntamiento de Valencia se ha volcado, que las instituciones tengan claro que tenemos que romper barreras y la verdad es que yo creo que la labor que está haciendo Miguel Ángel y todo el equipo es fantástica, ¿no? Me ha encantado volver a verlo, reencontrarme con todos mis compañeros, con Miguel Ángel y no sé, estoy súper agradecida de poder estar aquí. Pienso que el acto de hoy abre muchas puertas para que a partir de ahora en el mundo de la cultura, el cine, entre otras, todas aquellas personas con discapacidad puedan tener una mayor accesibilidad. Pues sinceramente una experiencia brutal, para mí ha sido fantástico porque es la primera vez que siento una película. Desde el Ayuntamiento de Valencia pensamos y estamos completamente convencidos, ¿no?, de que el arte, de que la cultura tiene que ser para todos, para todas las personas.
y en eso estamos trabajando y así vamos a apoyar todos los proyectos que en esa línea se vayan desarrollando. Bueno, a través de este cortometraje de cine inclusivo hemos asistido a una auténtica primicia y con esta pequeña muestra que hemos tenido y el anuncio de que va a haber también largometrajes, pues creo que es para sentirse felices y satisfechos todos. Así que enhorabuena a todos. Bueno, tener la oportunidad de estrenar Tiempo de Blues en el Palau de la Música para mí ha sido muy especial y sobre todo lo que no me esperaba era la recepción tan grande y respirar ese aire con todas las personas que han venido, la ilusión, las ganas, ver al equipo, a las entidades, a las personalidades políticas, todos viviendo a una. La cultura inclusiva pues me parece que ha sido una mañana inolvidable. Evento organizado por el Ayuntamiento de Valencia, el Palau de la Música y micineinclusivo.com.